Hasta la fecha ya han transcurrido varios meses desde la invasión rusa a Ucrania y parece que Occidente se ha distraído en los líos de faldas y peleas matrimoniales de la farándula que han circulado por todo Internet a través del mundo, descuidando lo que bajo tierra se ha seguido cocinando, y ese bajo tierra del que aludimos desde el punto de vista de este canal tiene referencia a los ya mencionados arquetipos, aquellas fuerzas que emergen desde la profundidad del inconsciente colectivo, desde el abismo inconsciente de las masas, trayendo patrones y conductas y una estética particular que se ha venido repitiendo cíclicamente durante milenios. Nuevamente hace su aparición en esta época. Estas formas provenientes del inconsciente están en un estado de acción relacionado con los sueños, con los mitos y con las leyendas, con fuerzas que emergen desde pasados remotos para empujar la rueda de la historia humana, una vez más, para completar otro ciclo evolutivo que, como también creemos, es un ciclo en espiral que asciende pasando por giros que en cierta forma van tomando semejanza y resonancia con aquellos giros y vueltas que han ido dejando en espiral mucho más abajo. Volviendo nuevamente a Rusia, nos llama la atención cómo reflota el arquetipo de los llamados hombres barbudos en el liderazgo oculto tras bambalinas de todos estos conflictos. Sobre todo, uno de los personajes más misteriosos de nuestra historia reciente es el misterioso monje Rasputín, de quien se han hecho películas, series y hasta pegajosas canciones en su honor. Rasputín fue un monje perteneciente a la corriente católica ortodoxa rusa, que tras su paso por múltiples sectas oscuras y llenas de escandalosos rituales, terminó codeándose con los nobles de Rusia a comienzos del siglo XX, cuando los zares, los reyes que gobernaban Rusia, se las veían en conflictos bélicos con muchos países de Europa, cuando todo el poderío de la revolución comunista rusa de Lenin recién estaba comenzando a germinar. Fue entonces donde Rasputín se coló en lo más alto de la corte rusa, pasando a ser maestro, consejero y líder espiritual de la zarina Alexandra, la reina consorte del zar Nicolás II de Rusia, y quien lo veía como un ser luminoso y lleno de la protección divina, que milagrosamente había curado al príncipe, al zarevich Alexei, de una invalidante y peligrosa enfermedad que muchos investigadores hoy en día dicen que se pudo tratar de hemofilia. Este evento había puesto a Rasputín en una posición suprema con respecto a sus otros pares y a cualquier otro noble o de menor rango en la corte, lugar que poco a poco fue despertando suspicacias, recibiendo el misterioso monje acusaciones de todo tipo, inclusive de ser un espía alemán que persuadió a la zarina Alejandra, que también tenía fuertes vínculos con Alemania y Europa. Fue acusado de infiltrar a simpatizantes del bando alemán, que por ese entonces se las batía con media Europa durante la Primera Guerra Mundial. Todo fue increciendo hasta que Rasputín, tras muchos intentos de asesinato en su contra, fue ajusticiado brutalmente por algunos encomendados por la nobleza de aquel entonces, y así sus cenizas fueron esparcidas por Siberia, poniendo fin a años de intrigas, misterios e increíbles rumores sobre este oscuro personaje y sus supuestas y poderosas capacidades clarividentes y telepáticas. Queremos ir más allá de este personaje y captar aquella entidad o entidades arquetípicas que se pueden esconder tras Rasputín, ya que bien sabemos que él tuvo varios encuentros místicos en la profundidad de los bosques siberianos, donde fue instruido por oscuras sectas desprendidas de las iglesias ortodoxas rusas, que posiblemente le enseñaron aquel tremendo poder hipnótico que muchos aluden que poseía y con el que posiblemente había curado al zarevich Alexei de su hemofilia. Lo más extraño es que hasta hace pocos años ha vuelto a aparecer otro curioso personaje ligado nuevamente al misticismo ortodoxo ruso, y se trata del llamado Padre Sergi, un monje que ha ido logrando fama en toda Rusia por ir formando una especie de microestado a la usanza del Waco norteamericano, situado en los parajes más alejados de la ciudad de Ekaterimburgo, donde pobladores y campesinos han comenzado a formar una especie de ciudadela paramilitar, hasta ahora sin ánimo de belicosidad en esas regiones. El padre Sergi es llamado el Rasputín de la región de los Urales, y en 2020 fue apresado por difundir teorías conspiracionistas negacionistas de la pandemia,
teorías que el padre Sergi ha comenzado a difundir en su cada vez más numerosa comunidad. Según se sabe, dicho monje se está haciendo con un inmenso poder del campesinado de aquellas regiones donde justamente fueron ejecutados los zares tras la revolución bolchevique, junto a toda su familia. Otro personaje del cual ya hemos hablado en videos pasados con lujo de detalles es Alexander Dugin, politólogo, ideólogo contemporáneo y creador del Partido de Eurasia, quien, como los dos anteriores personajes citados, ha sido el que más ha avanzado en la búsqueda de la supremacía global de Rusia como pueblo influyente en el mundo durante el siglo XXI. Se dice que, como ya vimos, su ideología expansionista ha influenciado a la plana mayor de los militares, y se dice también que a su influencia ha llegado hasta el mismísimo Vladimir Putin. Muchos analistas internacionales lo catalogan sin ningún problema como el filósofo más peligroso del mundo. Existen sospechas bien fundadas que, como ya vimos en anteriores videos, el esquema expansionista prorruso estaría contenido como un mapa de ruta en los libros e ideas de este pensador. Junto con eso, también Dugin ha hecho lazos con una gran cantidad de grupos esotéricos orientalistas y rusos en contra de todas las fuerzas de Occidente. Entre ellos también ha formado parte de los llamados viejos creyentes, otra secta descolgada de las iglesias ortodoxas rusas que se dice poseen grandes misterios y poderes ocultos y que serían los depositarios de los poderes secretos de las regiones sagradas de la misteriosa Kitech, la llamada Atlántida rusa, una misteriosa ciudad centenaria cuyos restos estarían en el fondo de un sagrado lago hoy visitado por muchos creyentes buscando captar y hacer rogativas a las energías que emanarían de aquella ciudad sumergida en aquel profundo lago. Sobre Kitech ya hicimos un video en este canal de parte de una colaboradora rusa, el cual recomendamos totalmente. Como vemos, algo misterioso tras estos personajes parece indicar un patrón, algún tipo de posesión de fuerzas desconocidas que buscarían formar nuevos caminos y rutas para cambiar el actual estado de cosas en el mundo, formar uno de los bandos que debe chocar nuevamente contra Occidente y contra la forma de vida occidental. Estaría acumulando energía junto a todos estos arquetipos y zonas de poder. Un choque contra la imagen que la humanidad actual de Occidente tiene, basado en el progreso, el desarrollo civilizatorio y la idea de democracia y la cultura que durante todas estas décadas ha proliferado en esta región del mundo. ¿Quiénes son estos arquetipos que parecen asomarse desde estas lejanas tierras para enfrentarse a la cultura de Occidente? ¿Cuál es su origen más remoto? La acción del arquetipo. No podemos negar el parecido estético que estos personajes han adoptado, todos parecidos al mítico Rasputín. Inclusive su posición política y estratégica los hace estar en el mismo lugar que el misterioso monje. Así lo han aludido innumerables comentaristas europeos. Este tipo de personalidades que a veces afloran en medio de las supremacías imperiales de todas épocas, que tras bambalinas a la sombra del poder, intentando persuadir en silencio a reyes y mandatarios para tarde o temprano hacerlos caer en una hipnosis que los precipite a una loca y febril carrera por el poder o los lleve a la inercia e inacción más destructiva para todo su reino. El afamado y mítico escritor J.R. Tolkien reflejó a este arquetipo en uno de sus personajes más interesantes, el llamado Lengua de Serpiente, o Grima, aquel vil consejero del rey Theoden del reino de Rohan, caracterizado como el adormilador del poder, como el que arrastra al rey, ya sea a un abismo mortal o a una caverna mental donde no puede escapar jamás. Lengua de Serpiente, quien curiosamente luego huye y pasa a ser la mano derecha y el fatídico ayudante del poderoso brujo Saruman, quien casi somete con ayuda del oscuro Sauron a toda la Tierra Media. Este arquetipo sería el del consejero adormilador, quien aparece en la historia para destruir, trastornar de manera consciente o no a los reinos, para hacer que nuevos reinos lleguen,
para dar, como ya dijimos, una vuelta a la rueda de la evolución en espiral, ya sea hacia abajo o hacia arriba, para que los cambios lleguen de manera abrupta. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son las fuerzas que impregnan a esta idea, a esta personalidad, a este arquetipo que hemos caracterizado como aquel consejero o de los imperios? Todas estas personalidades arquetípicas integran estéticamente al misterioso hombre barbudo o hombre barbado presente en las culturas más antiguas de la humanidad y parte también del folclore de los ancestrales pueblos de Europa, América y otras regiones del mundo. El hombre barbado como hombre fundador de culturas y civilizaciones o como un ser mágico proveniente de un oscuro pasado de la humanidad, rostro que hoy podemos ver esculpido misteriosamente en muchas catedrales góticas por toda Europa, figura que se extendió por toda la Edad Media de manera enigmática. Se alude a los seres barbados, según investigadores, con aquellos seres verdes de las leyendas celtas, seres de la naturaleza que poseían los conocimientos más profundos negados a los seres humanos. Es curioso cómo la estética a este tipo de personajes ya aludidos resuena en apariencia con este tipo de entidades, por sobre todo con un carácter que resuena con entidades primordiales que portan el caos, la destrucción y la culminación de un ciclo. Es curioso cómo en los mitos nórdicos, en especial en la mitología vikinga, estos seres barbados, estos seres verdes o seres del mundo silvestre se rebelan contra Odín, aquel dios que busca traer de manera a veces despótica el orden y el equilibrio a los 9 mundos del árbol y grácil. Aquellos seres eran conocidos como los Vans o los Vanir o Vanes, que encarnaban a una semi-humanidad arcaica poseedora de los secretos de una magia originaria de un mundo perdido, la llamada magia natural o magia Seid, magia impredecible y muchas veces caótica por venir desde las fuerzas de la naturaleza, tal cual podríamos ser representadas en el símbolo del partido Eurasia de Dugin, que resuena con la misteriosa y enigmática magia del caos. Estos son los arquetipos que han comenzado a brotar en esta guerra, tan real como mágica, tan horrible como cautivante, que han comenzado a darnos pistas de la trama inconsciente y espiritual que hay detrás. Los hombres arcanos, barbudos, los gestores de grandes cambios, muchas veces caóticos para la humanidad, se están haciendo presentes una vez más. Desde los poderosos Anunnakis hasta los mágicos Merlín y los legendarios Gandalf, entre otros gestores más reales y cercanos a nuestra historia reciente. Agreguemos a esto un arquetipo derivado de estos seres arcanos, por lo que se les conoce más antiguamente como los llamados hombres verdes, representados por los Vanir de los mitos vikingos, guerreros primordiales, poseedores de grandes cambios y revueltas. En esto, curiosamente, tenemos que señalar una curiosa resonancia a lo más extraña, y es que la guerra del Donbass, desde el 2014 en adelante, comenzó a aparecer en las calles de esa destruida región de Ucrania tropas sin distintivo alguno en sus uniformes, sin presillas de rangos, sin escarapelas de alguna patrulla o escuadrilla en sus distintivos, tropas silenciosas que ocupaban calles y localidades, podían ser violentos, podían incluso hasta usar la fuerza letal sin previo aviso y sin razón alguna sobre la población o sobre cualquiera que se pusiera en su camino. Ante esto, tanto Rusia como Ucrania negaban que estas misteriosas tropas fuesen de sus respectivos bandos, tropas que con el tiempo comenzaron a ser nombradas por la población ucraniana como los temibles hombres verdes. Antes de desencadenarse la Segunda Guerra Mundial, un enigmático y casi desapercibido personaje se paseaba por las universidades y las cátedras de estrategia militar y geopolítica internacional en Alemania. Su nombre, Karl Haushofer, profesor de geopolítica y politólogo alemán, quien inspiraría a Hitler con sus cautivadoras teorías geopolíticas sobre el expansionismo alemán, muy de moda en esa época,
o el más bien llamado Lebensbaum, o teoría del espacio vital, en donde según Haushofer, Alemania debía avanzar en la conquista de territorios vitales para su desarrollo como superpotencia capaz de emanciparse en búsqueda de la trascendencia como nación, cuyo destino debía ser destacado a nivel planetario. Curiosamente, Alexander Dugin es un gran admirador de las teorías geopolíticas de Haushofer y de todo su legado que también ha sabido predicar con fuerza y persuasión en los más altos rangos militares de Rusia. Lo más curioso es que a través de la historia, todo imperio que se diga tal, que marque la historia con su acción bélica o política, siempre tendrá sobre sí la consigna de expandirse. Tenemos lo que pasó en Alemania con el concepto de Lebensbaum, pero mucho antes existió el llamado destino manifiesto, la consigna expansionista de Estados Unidos, que en los tiempos de la colonización y expansión de dicho país se transformó en una consigna de vida para todos los que llegaban a Estados Unidos a mediados del siglo XIX. El destino manifiesto rezaba que Estados Unidos tenía un destino divino de conquistar todas las tierras del norte de América, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y que Dios, así como a los hebreos, les había dado la tierra prometida para conquistar. Mismo caso con la Alemania nazi, mismo caso hoy por hoy con la filosofía de Dugin y por consecuencia su influencia sobre Vladimir Putin para justificar su escalada de conquista del Donbass y de toda Ucrania. Pero una historia oscura se ha tejido alrededor de Haushofer, historia la cual aún hoy no ha podido ser dilucidada del todo por decenas de investigadores, y es su posible adhesión a una poderosa secta asiática llamada Dragón Verde, secta que hizo supuestamente enlaces con el Tercer Reich y así potenciar la construcción del pacto bélico llamado el Eje, que incluía al entonces Imperio japonés. Se dice que Dragón Verde es o fue una poderosa orden mística cuyos adeptos poseían grandes poderes clarividentes y psíquicos capaces de dominar el tiempo y la materia, y que según informes no oficiales de los rusos que asaltaron el refugio de Hitler tras la caída del Tercer Reich al finalizar la Segunda Guerra, se encontraron con aquellos monjes verdes ya sin vida, posiblemente como consecuencia de algún oculto ritual oriental con el que asistieron a Hitler. Otros que avalan el escape de Hitler del asalto ruso a Múnich dicen que fueron los de la secta Dragón Verde los que suplantaron su cuerpo para que pudiese escapar. Son muchos investigadores como el misterioso Pierre Mariel, los legendarios Louis Powell y Jack Berger, y así también entre ellos Trevor Ravencroft, que en su intrigante libro La Lanza del Destino alude a que esta secta estaría trabajando siempre detrás de los grandes cambios y acontecimientos globales desde las sombras, buscando que desde las profundas redes de Oriente, Occidente sea sacudido y trastornado para que las fuerzas de Oriente vayan poco a poco a través de los siglos ganando terreno sobre el dominio planetario. No sabemos si esta secta puede o pudo existir en algún momento de la historia. Solo existen indicios interesantes y pormenorizados que aludirían a que a través del tiempo el sello de aquellos hombres verdes o grupos relacionados al color verde actuaron en algunos momentos de la historia. Entre estos investigadores se logra pesquisar que existen indicios que una de las sectas en las que participaba el célebre Rasputín era llamada la Mano Verde o la Sociedad Balticum, que lucía como símbolo una esvástica verde. El arquetipo de los misteriosos hombres barbudos, los hombres verdes, nuevamente haciendo acto de presencia en este nuevo conflicto bélico que extiende sus sombras hacia Occidente. ¿Cuáles serán sus propósitos? ¿Cuál será su acción a realizar en esta época? De momento queda estar atentos y reflexionar sobre el espectáculo que a nosotros como generación nos ha tocado contemplar.